Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Esta mañana he traído un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del papel de la iglesia en la sociedad. Pero el título de esta predicación, vamos a hablar acerca de Rahab y la iglesia de hoy. Cuando la fe se vuelve decisión. Nosotros debemos entender, el creer no solamente es decir, declarar, no. El creer se ve. Tu fe y la mía se ven. La incredulidad de la gente se ve. Nosotros debemos entender. Santiago dijo claro, sin la fe, sin obras, es una fe muerta. El apóstol Pablo habla de dos tipos de fe, una fe en balde y una fe verdadera. La fe verdadera es la que nos lleva a actuar. En Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para aplicar lo que está escrito en ese libro. En ese tiempo estaba el Pentateuco de Moisés. Y entonces debemos tener en cuenta, Dios nos está llevando ¿a qué? A que vamos a las Escrituras y apliquemos las Escrituras. Lámparas a nuestros pies la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es tiempo de dejarnos guiar por la bendita palabra de Dios. Nos vamos a acercar a ella. La palabra de Dios es el Logos, es Jesucristo, la palabra viva, el lenguaje del cielo para nosotros. Pero en este momento Dios utiliza el lenguaje humano, en este caso, a través de la vía escrita, de la vía oral, de la vía visual, que nos está diciendo, vamos a la palabra de Dios, vamos a estudiarla, vamos a aplicarla y entonces vendrá sobre ti todo lo que te he prometido. La historia de Rahab no es solo un relato antiguo, y quiero que entendamos esto. De que existió, existió. De hecho, hay información científica que corrobora todo esto. Nosotros encontramos de que el contexto histórico de Jericó realmente muestra de que Rahab existió y de que Jericó también existió. Hay identificaciones arqueológicas con Tel Sultán, que es el nombre que se le da al antiguo Jericó. Era una ciudad fortificada, conocida por sus murallas impresionantes que resistían ataques militares. Antiguamente construían los muros no solamente con rocas, sino que en medio de las rocas ponían incluso placas de bronce con cuero y demás para poder resistir. Era algo tremendo. Y Jericó era conocida, muy conocida, por sus murallas tan resistentes. Por eso nunca había podido ser tomada. Por más que la atacaban, no podían contra esos muros. Eran reforzados. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que entender que efectivamente Dios, aún a través de la historia y de su palabra, nos menciona todo esto y nos da a entender de su gran poderío. ¿Qué pasa? Que Dios no nos quiere ver dentro de las fortalezas de Satanás. El diablo nos quiere tener en sus fortalezas. Depresiones, angustia, tristeza, incredulidad, pero incluso hasta enfermedad mental, espiritual, física. Pero al mismo Señor nos dice, vamos a salir, vas a derribar esas murallas porque yo te prometí y lo que yo prometí lo voy a cumplir porque no se trata de ti, se trata de mí. Yo hice los cielos y la tierra, hice a los ángeles. Nadie ha podido contra mí. Las murallas que te puso el enemigo no te van a detener porque yo voy delante de ti como gigante poderoso. Dentro de las evidencias arqueológicas encontramos las excavaciones por Kathleen Kinnon y Brian Watt. Muestran múltiples capas de destrucción que algunos interpretan como la evidencia de los eventos catastróficos contemporáneos alrededor del contexto bíblico. Las murallas de Jericó colapsaron de manera repentina, un hecho que coincide con el relato de Josué capítulo 6. Las murallas cayeron bajo su propio peso. Y es que ¿quién las derribó?
Fue el mismo Dios que utilizó la obediencia, la alabanza, la santidad. Son esas tres armas poderosas que Dios nos está diciendo, las vamos a utilizar, porque es necesario romper todo esto. Muchas veces encontramos dificultades y en la actualidad sí que encontramos personas que lo único que hacen es manipular a los demás para poder ser o vender la fe de una manera tal que se alimentan y alimentan sus vientres de las casas de las viudas y de otros débiles. Rahab aparece con Josué capítulo 2 como un habitante de la ciudad que hallando a los espías israelitas, creyó y les dio posada y los ayudó y les entregó información valiosa. Nosotros debemos entender que la fe de esta mujer es la que Dios quiere enseñarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer entender que la fe viene por el oír. Esta mujer oyó lo que Dios había determinado y creyó. Y nosotros debemos tener en cuenta todo esto. Nosotros debemos entender que esta mujer entró en un tiempo de gracia, así como nosotros hemos entrado en un tiempo de gracia. También quiere demostrarnos que la fe tiene obras, porque si no es una fe muerta, como le dice el libro de Santiago. Que la fe gana a otros, como ésta ganó a su familia y la libró de la muerte. La fe, libra del juicio venidero. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso, esta mujer y su familia, y así como muchos, pueden entrar a las bodas del Cordero. Y dentro de la genealogía de Jesucristo, Rahab hace parte de una ramera. Dios saca un linaje de fe para poder dar al Mesías. Entonces mire cómo es todo esto. Es tremendo, pero todo viene conforme a la fe. Ya he hecho una vez esta introducción. Vamos a iniciar. Mira, entendamos. Vamos a ver unos 5 o 6 puntos que nos van a ayudar a entender todo este mensaje. Primero, Jericó como imagen del mundo actual. Aquí encontramos las ruinas de Jericó y encontramos las excavaciones, algunas de las excavaciones. Y entonces debemos entender, Rahab vivía en Jericó, una ciudad. Esa ciudad era fortificada, económicamente activa, culturalmente estable, pero espiritualmente corrompida. ¿Qué encontramos en el mundo? Lo mismo. Encontramos países, potencias, ciudades grandes, maravillosas, de las cuales podemos aprender. Encontramos que económicamente están activas, muchas de ellas. De hecho, encontramos de que en la actualidad hay una guerra económica entre potencias. Y por eso encontramos que han puesto aranceles. No solamente los Estados Unidos, sino China y otras más. Encontramos que aún entre Colombia y Ecuador se pusieron aranceles por una guerra económica. Es la actualidad del tiempo. Pero es lo mismo que pasaba anteriormente. Es lo mismo que encontramos anteriormente a lo largo de la historia. Por eso el mismo rey Salomón, escribiendo el libro sapiensal de Proverbios, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy la iglesia vive en una Jericó moderna. Cultura relativista, todo relativista, ¿no es cierto? La verdad es relativa. Y eso hace que la palabra de Dios, mejor dicho, la palabra del hombre a la hora de comunicar la palabra de Dios pierda poder semántico, poder de significación. Porque Jesucristo, que es el logo, la palabra viva, jamás pierde significado ni poder. Antes todo lo contrario, resignifica cada palabra, cada cosa, cada símbolo, lo resignifica. Encontramos que hay una confusión moral. Por eso es que
Ahora se habla de los Terians. ¿Qué es un Terian? Alguien que ha perdido la identidad y entonces se cree un hombre, una mujer, siendo un ser humano. Se creen animales. ¿Hasta dónde ha llegado la confusión? Producto de la dureza del corazón. Porque el hombre, como dice el libro de Romanos, le dio la gloria a lo creado, a la creación, y no al creador. Por eso es que encontramos tantas cosas en la actualidad como el homosexualismo, el lesbianismo. De hecho, encontramos que hay más de 126 tipologías de identidad sexual en la actualidad. A esa depravación. Y entonces vamos al Antiguo Testamento, encontramos ciudades como Sodoma y Gomorra que fueron destruidas precisamente por esa descomposición moral, ética, social, espiritual. Entonces encontramos que hay una confusión terrible. ¿Pero por qué será esto? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Encontramos una idolatría tecnológica que va apuntando hacia lo que, ojo aquí, lo que escatológicamente nos menciona la palabra de Dios. Lo que Dios nos viene anunciando hace miles de años a través de su palabra, mediante el libro de Apocalipsis, donde en el capítulo 13 nos habla claramente acerca del anticristo y la bestia, y cómo el hombre llegará a un punto tal en el cual se desatará el Armagedón y vendrá el vástago inmundo, el anticristo, que vendría a ser el hijo de Lucifer. Así como Dios mandó a su hijo, el enemigo también mandará a su hijo, un falso profeta, que traerá una persecución terrible sobre la iglesia y sobre Israel, sobre todo creyente. Aún las iglesias estarán plagadas de gente que no tiene fe y que hará que los verdaderos cristianos sean perseguidos y sean asesinados a sangre fría, cortándoles la cabeza. Encontramos una autosuficiencia humana. No necesito de Dios. A mí no me vengas a hablar de Dios. Yo soy ateo. Y se olvidan los ateos, como les he dicho, que aún hasta la propia naturaleza y sus leyes nos hablan de un ser supremo que nos creó. Que la evolución espontánea de Darwin ya está mandada a recoger. Que eso de Big Bang y demás, la explosión del universo, todo nos describe de que Dios está desarrollando su plan, que aún Él trasciende toda barrera cultural, física, química, científica, biológica. Y el hombre ha tratado de estudiar todos estos fenómenos y acontecimientos. Incluso se ha preguntado a nivel filosófico si existe Dios o no. E incluso menciona diversos tipos de divinidades. Y las encontramos no solamente a lo largo de la historia, sino también dentro de la literatura, como les decía. Nos mencionan los dioses del Olimpo y demás, pero también nos narra la historia en la Biblia de que el apóstol Pablo llegó a Grecia y entonces empieza a hablar acerca de una inscripción que había en ese tiempo, que decía al Dios de lo desconocido. Y la historia nos narra que sí efectivamente llegó, e incluso nos habla acerca del Partenón, donde se reunían a tener obras literarias, e incluso tertulias filosóficas y literarias y demás. Entonces, todo se compagina, todo nos está gritando continuamente a los seres humanos de que Dios existe, de que realmente el cosmos se sujeta a Dios, la tierra se sujeta a Dios, de que el infierno existe efectivamente. Aún la literatura, como les mencionaba, encontramos a Dante Alighieri con su Divina Comedia, y en fin, etcétera. O sea, simplemente es acercarse a los libros, leerlos, escudriñar,
y compararlos con la Biblia, y nos vamos a dar cuenta que ya la Biblia nos describió todo esto, pero que lastimosamente de generación en generación, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y aún incluso Dios Padre, a través de sus escritos en la Biblia, en sus libros históricos, dijo: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es que entramos en una era en la cual realmente a la gente le interesa más, le parece más importante pintarse las uñas y hacerse botox, ponerse senos y glúteos plásticos, mejor dicho, como dirían en el lenguaje actual, estar armados a nivel farmacéutico, que leerse un libro. Encontramos que una mujer o un hombre desnudos ganan más a través de las redes sociales con videos para adultos que alguien que se ha quemado las pestañas leyendo y educándose y cultivándose a nivel académico. Entonces, hemos llegado a ese punto tan, ¿cómo podría decir? Tan efímero, que la gente se cree animal, volviendo a la antigüedad, a Darwin, creyéndonos descendientes de los simios. ¡Qué retroceso tan brutal! ¡Qué estupidez tan grande! Para darnos cuenta después que todo era una falacia y una mentira. Pero no nos dábamos cuenta en la actualidad. ¿Por qué? Porque las redes sociales están trayendo un nivel de adicción terrible y están generando de que a ver, te voy a explicar, nuestras partes en el cerebro, cada órgano, cada elemento de nuestro cerebro no logre el desarrollo que necesita a nivel cognitivo. Tenemos el prefrontal cautivo, secuestrado por el hipocampo y secuestrado por un relativismo y una tecnología que no nos permite ahondar para que nuestro cerebro se ejercite y logre alcanzar la capacidad que necesitamos y la trascendencia que dentro de los procesos neuronales necesitamos para generar neuroplasticidad, estructurar una nueva estructuración neuronal, generar una, ¿cómo podría decir? Una estructuración sináptica, donde podamos comprender a profundidad las cosas y podamos desarrollar la capacidad mental, intelectual, espiritual, y desarrollar las 5 dimensiones que el hombre como ser humano tiene, que es la corpórea, la cognitiva, la emocional, la ejecutiva y la espiritual. Pero todo nos lleva a que trasciende todo desde el interior de cada ser. Y a cada uno toma su propia determinación. Tú decides, yo decido. Tú y yo decidimos si seguimos la corriente efímera del mundo, la que impone Satanás con tantas falsas doctrinas, con tanta tecnología, siguiendo en pos de los dioses, los ídolos de oro y de plata, como nos narra en el tiempo la Biblia, en el libro de Daniel. Y antes del libro de Daniel, cómo nos narra también la Biblia en el libro de Génesis. Y cómo nos narrarían y nos darían fe de lo que la Biblia dice, aún libros como el Yurupari, una escritura indígena donde nos narra cómo fue la relación inicial entre el hombre y los españoles. Aún los indígenas creyeron a estos, por ser diferentes genéticamente, dioses. Y cómo estos desangraron, violaron, mataron, derribaron nuestra cultura indígena. Y cómo aún literatos como Homero y demás nos describen la interacción entre los dioses del Olimpo
los falsos dioses, que ya no los describe la escritura, con los nefilines, los gigantes, y con aquellos videntes y demás genealogía de ángeles que nos describe. Por ejemplo, está el Apolión, el Amadón, aquel destructor que nos describe la Biblia, aún físicamente, con forma de animal y demás. Y cómo nos indica de que los ángeles, siendo gloriosos, tomaron formas de bestias. Y aún el mismo el Nuevo Testamento, cuando Dios le dice al apóstol Pedro, levántate, caza y come, cuando le dice, ¿qué ves, Pedro? ¿Qué ves? Ve un lienzo con animales impuros y le dice, levántate, caza y come. Le dice, no, Señor, yo no haré esto porque yo no soy impuro, yo no soy inmundo. Y el mismo Señor le dice, no llames impuro a lo que Dios ha limpiado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. ¿A qué se refería? A que la salvación estaba dada para todos. Israelitas, judíos, hebreos, o gente que era griega, gente de otras naciones, aquellos gentiles que venimos a ser nosotros, porque nosotros somos colombianos, no somos judíos. Entonces mira qué profundidad Dios en sus escritos, cómo inspiró a estos hombres, cómo hablaba, cómo nos llevaba a lo largo de la historia, nos hablaba desde el punto de vista escatológico, lo profético, lo que vendría a futuro, pero también nos estaba hablando del pasado y del presente, y cómo nos invitaba a despertarnos de ese adormecimiento espiritual que trae el diablo y que menciona el mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, y nos menciona, creo que es capítulo 1 o capítulo 2, en los primeros versículos, que dice que el príncipe de la potestad del aire tiene influencia sobre los hijos de desobediencia. Y ojo aquí, hay gente que asiste a la iglesia y que es hija de desobediencia. Todo aquel que no aplica la palabra de Dios y tiene la fe en Jesucristo y tiene obras que demuestran su fe en Jesús, vienen a ser hijos de desobediencia. Porque ese cuentico de que yo soy hijo y asisto a esta iglesia, luego el próximo domingo a la otra, y así sucesivamente. Es más, gente entre ustedes que ha asistido a varias congregaciones y no les ha servido para nada. Así de sencillo. Es más, predicadores. Es que nadie está exento, incluyéndome a mí. Nadie está exento. Todos necesitamos aplicar la palabra de Dios. Todos necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y estudiarla profundamente. Como les he dicho, Dios me ha permitido estudiar tanto, que debería ser ateo. Pero es que Dios me ha permitido tener unas experiencias tan profundas con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que ¿cómo lo puedo negar? ¿Cómo puedo negar de que Dios existe, por favor? Si todo me lo está gritando a la luz, sea la naturaleza, sea la ciencia, todo me está diciendo de que existe realmente el Creador. Entonces, ¿cómo pues los ateos se atreven a decir de que Dios no existe? El solo hecho de que ellos estén vivos significa de que Dios existe. Si entendieran a profundidad ¿cómo podría decir? Todo lo que opera dentro del cuerpo humano, todo eso nos lleva a la conclusión eficaz de que Dios existe. En la actualidad hablamos de salud física, de salud mental y de salud espiritual. Incluso hasta un filósofo, Descartes, dijo, pienso y luego existo. Y entonces encontramos que todo ya estaba creado. La naturaleza no la hicimos nosotros. Los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, no los hicimos nosotros. Lo que pasa es que el hombre siempre ha querido exaltarse. ¿Por qué? Porque opera el primer mandamiento satánico. El mandamiento de Dios dice, el primer mandamiento de Dios dice,
Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El primer mandamiento satánico es, me adoraré a mí, como ser humano, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Me amaré sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y entonces, es necesario que comprendamos esto. ¿Y dónde está el primer mandamiento satánico? Pues en la Biblia negra. Recuerde, si necesita, en el canal tenemos un video que hice hace mucho tiempo atrás, donde exhibí públicamente la Biblia negra a la luz de la Biblia como la conocemos, en versión Reina Valera y demás. Y las diversas tipos de Biblias que hay, donde derribo a la luz de la palabra las estructuras del satanismo. Y es necesario conocer todo esto. Y usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Usted cristiano leyendo todo eso. Es necesario que nosotros seamos un pueblo que no desconoce, sino un pueblo que se cultiva a nivel espiritual, a nivel académico, y que también mantiene un equilibrio a nivel de su salud física. Es importante conocer todo esto. Porque si no conozco la luz y no la comparo con las tinieblas, ¿cómo me doy cuenta que está el error? Y entonces la escritura me dice, en varios pasajes, entre esos, como le decía, Isaías 14, la burla al rey de Babilonia, me describe, ojo aquí, me describe cómo el mismo diablo, el mismo Lucifer, que antes se llamaba Luzbel, quien estaba a cargo de custodiar al árbol de la vida, la gloria de Dios, el que tenía que custodiar a Jesús, se levantó en rebeldía porque se dejó llenar el corazón de soberbia. Fue el primer pecado que existió. Y la gente dice, no, el primer pecado que existió fue el de Adán y Eva. Y dicen, comieron la manzana. ¿Y dónde carambas me dice la escritura que fue una manzana? ¿Dónde carambas me dice que fue el primer pecado? Mentiras. El primer pecado fue la soberbia, que entró en el corazón de Lucifer, que se llamaba Luzbel, que tenía a cargo, la alabanza, que tenía a cargo el custodiar al Hijo de Dios y su gloria, o sea, al Dios vivo en persona. Y no le bastó. Y se extravió. Y junto con él hizo levantar a la tercera parte de los ángeles, aquellas estrellas, en donde también nos lo describe en Apocalipsis capítulo 12. Entonces es importante que nosotros estudiemos, comprendamos y entendamos. No solamente escoger, como les he dicho, voy a leer un libro y entonces escojo un versículo de la palabra, un libro de la palabra de Dios y lo voy a abrir y voy a leerlo y a ver qué entiendo. Eso teológicamente se llama relectura. Ojo, se llama una lectura o relectura. Eso no significa de que nosotros estemos teniendo la verdad al hacer eso. Para nada. Es necesario que nosotros profundicemos, andemos, que cojamos un material bíblico y lo estudiemos a profundidad y miremos el contexto histórico, social, político, científico. Algo que a mí me dé sustento epistemológico para determinar realmente qué es lo que realmente pasó. No una lectura o relectura comunitaria. En una lectura o relectura comunitaria, cojo a una persona, asiste recién llegada, ¿usted qué entiende de este pasaje? ¿Con qué fundamento me va a hablar? Y hay textos que hablan acerca de la relectura o lectura comunitaria y se va esta por el área
para que me entiendan. Un área artesanal, se podría decir. Me voy a explicar. Un área empírica. Esa es la palabra. Un área empírica. Y entonces cuando yo me meto empíricamente a hacer algo, pues no tengo los conocimientos, voy a simplemente experimentar a ver qué fue, qué pasa. Voy a hacer el ejercicio, pero voy a determinar a ver qué pasó ahí. Mas no es que yo tenga un fundamento epistemológico. La epistemología es profunda, porque la epistemología es la que le da la base a todas las ciencias, a todas. Si no se hace un proceso epistemológico, no sirve. Entonces, el Señor me va llevando en un proceso epistemológico, en el estudio de su palabra. Y entonces de ahí salen los grandes exégetas, aquellos que analizan, desmenuzan, profundizan la palabra de Dios. Y solamente en unos 2 versículos, hoy se pueden ir unos 8 a 12 capítulos de estudio. Es impresionante. Hay diferentes tipos de exégetas y de exégesis. A mí me gusta mucho la exégesis expositiva, porque es bastante profunda. Entonces, mire, es todo eso, o sea, hay que mirar. Hasta los arqueólogos han excavado y encuentran lo que la Biblia está diciendo. No podemos ser ciegos, no podemos ser ignorantes. Y entonces, muchos se jactan y dicen, no, ¿eres cristiano? Pues, mínimo no tienes ni estudio. Así lo he visto. Y qué pena, déjeme decirle. Personalmente, Dios me ha llevado a estudiar tanto que llevamos el nivel de doctorado, que es lo último en Guarachas. Ese es el escalafón último en la parte educativa. Escalafón D. Y déjeme decirle, entre más estudio, digo, Señor, o sea, cada vez, como dijo un filósofo, entre más estudio, solo sé que nada sé. Y entre más estudio a Dios, digo, Dios santo, pero en serio, si que eres profundo en el conocimiento, cada vez me muestras nuevas cosas, tesoros nuevos. Hombre, que pensaba que yo sabía, pero a la verdad no. Me está sacando de la ignorancia espiritual y demás. Y es tremendo. Y entonces digo, tenaz, Señor, ¿cómo será que cada vez que Dios me lleva a estudiar, pongamos un caso, hace poquito, el jueves, presenté un examen en neurociencia básica. Gracias a Dios, de los 100 puntos, saqué 100. Fue muy bien, gracias a Dios. Pero si la gente entendiera cómo funciona el cerebro humano y cada parte, por favor, o sea, uno dice, Señor, ¿cómo te la inventaste? O sea, es tremendo esto. Esto abarca todo lo que compone el ser. La gente es emocional, está el hipocampo. La gente es racional, está el prefrontal. ¿Cuántas veces las personas, sobre todo se ven mucho mujeres, está afectada a nivel hormonal? El tallo central, la hipófisis, y la tiroides. Entonces uno se pone y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo fue que lo hiciste? Y entonces ella me dice, a ver, ven, acércate a mi palabra, te enseño. Y uno se queda y dice, Dios mío, qué gusto, qué placer poderte conocer. Es un privilegio. Y el mismo Dios dice en su palabra, el que vaya a jactarse, jáctese de conocerme y entenderme. Yo digo, Dios mío, pero cada vez me llevas cada vez más profundo, más profundo. Y digo, tremendo, viejo.
Tremendo, es que no se te queda nada. Todo está en tu Biblia, en tu palabra. Y voy a la ciencia, voy a la literatura, a la filosofía. Todo está ahí. Y cómo el hombre tiene la soberbia de negarte. Vamos al segundo punto. Mira, Rahab, una creyente en medio del sistema. ¿Y acaso no estamos en medio de un sistema que niega a Dios? ¿Acaso no estamos dentro de un sistema que lo único que dice es Dios no existe? Pues si no existe, entonces, ¿cómo existes tú? Ah, porque es sencillo. Mi mamá, mi papá se juntaron sexualmente, llega el espermatozoide, fecundó el óvulo. Sí, ¿y quién creó todo eso? Decime, ¿quién creó todo eso? Ah, no, es que hay científicos y pruebas científicas. Te vas nuevamente a Darwin. O sea, ¿saliste de qué? ¿Del simio? ¿De la nada? ¿De bacterias? ¿De dónde? ¿De dónde saliste? ¿De dónde? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos creativos porque Él es creativo. Porque Él es creativo. Dios hizo al hombre para que sojuzgue la tierra y se multiplique y administre. Hizo a la mujer para que sea ayuda idónea del hombre. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aparece el feminismo, aparece el machismo. Hemos tergiversado porque le hemos creído al diablo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Y todavía no la cogemos. Y entonces, Rahab no salió físicamente de Jericó antes de su caída, pero espiritualmente ya no pertenecía allí. La pregunta es, ¿nosotros seguimos la moda de este mundo? ¿Seguimos la influencia de este mundo? ¿O estamos siendo influenciados por el Dios eterno? ¿Ah? Rahab es mencionada en Hebreos. Hebreos, que viene a ser el libro, la galería de héroes de la fe que tiene el cielo. Y menciona a Moisés, menciona a Abraham, pero también menciona a Rahab. En el capítulo 11, versículo 31, la pone como ejemplo de fe. Por la fe, Rahab, la ramera, ojo aquí, ¿cómo la cogió Dios? Siendo una prostituta. ¿Cómo nos cogió a nosotros, Dios? En pecado, llevados, fregados. Pero entonces, ojo aquí, escucha bien. Muchos van por el pan y por el pez, por los milagros y las sanidades, por lo que Dios tiene en sus bolsillos, a una iglesia. Y Dios dice, ¿en serio? O sea, vas a salir como los demás, que solamente quieren el milagro y no me quieren conocer a mí. Quieres solamente lo que hay en mis bolsillos, lo que yo te puedo dar, y no me quieres conocer a mí. Yo te puedo dar más de lo que me estás pidiendo, pero quiero que me conozcas a mí. Y entonces se quedan en una relectura comunitaria y uno dice, ¿en serio? Por Dios, o sea, y si el que está dirigiendo esta relectura está mal. A mí me tocó poner en su lugar a un profesor en teología, y me tocó ubicarlo, y decirle lo que te está diciendo no es así. Y finalmente, después de hacerle una exposición interdisciplinaria, le tocó aceptar que yo tenía razón. Y mis compañeros por el interno me escribían, excelente Gerardo, muy bien. Otros, muy bien Iván, excelente, qué bien. Porque se estaba saliendo de la Biblia. Y sin embargo, tuve que hacerlo. Conozcamos a Dios, por favor. Conozcámoslo, no nos dejemos meter los dedos a la boca. Dios no te llamó a creer en Él para que seas bobo o boba. Nunca dice, sean mensos. Nunca. En la Biblia encuentro que Dios hizo sabio al sencillo. Encuentro al Hijo de Dios, admirable, inteligente como nadie, majestuoso, sabio, pero sencillo, demasiado sencillo, más sencillo que un niño. Trascendía sobre todo, era capaz de hacer todo, sanaba, liberaba, resucitaba, hasta la naturaleza le obedecía, los demonios le obedecían, y sin embargo tan sencillo.
que anduvo entre prostitutas y ladrones, nunca hizo lo de ellos. Imagínense, o sea, tan profundo, por favor. Entonces dicen, creer en Dios, no, sería insultar la inteligencia. No, el no creer en Dios, en Jesús, sería insultar tu inteligencia. Pero como algunos ya están acostumbrados, por favor. Entonces, dice, de la misma manera, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O aquí encontramos 3 puntos claves a nivel teológico. La fe precede a la salvación. Rahab creyó en el Dios de Israel antes de ver. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado es el que cree sin ver. Pero ¿qué encontramos? Encontramos que la gente tiene que estar viendo para creer. Y si vamos, aún en un periodo más antiguo, José tuvo las visiones, pero nunca supo cómo iba a llegar allá. Que Dios finalmente cumplió. Segundo punto clave teológico, la gracia redentora. Ojo aquí, la gracia redentora rompe barreras. E hice un silencio tensional. ¿Por qué? Porque es que miren la importancia de lo que nos está diciendo, el significado de lo que nos está diciendo esta frase. La gracia es el don de Dios que da vida eterna, que es inmerecido por la raza humana. Dice, la gracia redentora rompe barreras. O sea, ¿qué me vas a decir? Que culturalmente no puedes creer en Dios. Te rompe esa barrera. Dice, no, yo doy mi vida para todos. Porque dirás de pronto, yo no soy israelita, o no soy judío, o no soy hebreo. No importa. Eres gentil. Y Dios dice, la gracia está para todo aquel que quiera hoy y decida creer en mí, dirá Jesús. Segundo, tú dirás, no, yo soy demasiado pecadora. Así como aquella mujer, recuérdese, aquella mujer del cántaro. Le doy pistas para que usted se vaya acordando. Aquella mujer samaritana, donde Jesús le derribó todos los argumentos y la llevó a creer en él. Y no solamente ella, luego la utilizó como evangelista y luego salió todo el mundo de Samaria a verlo y a escucharlo y creyeron. La fe viene por el oído. Entonces, mire, la gracia redentora rompe las barreras. ¿Qué has pecado? Ay, pues bienvenida al club. Todos pecamos. Nadie te puede juzgar ni acusar. El único pecado que dice la Escritura que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? Ella era extranjera y prostituta, pero Dios la incluyó en su plan. Ahora, ¿cuál es tu caso? Démonos cuenta. ¿Ah? Eso exactamente es lo que significa ser iglesia hoy. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. La iglesia no está llamada al aislamiento. Antes era, no, hagamos ciudades y demás. Y de hecho, uno de los generales de Cristo cayó por eso. Se apartaron y se fueron hacia una ciudad. Y oiga, Jesús no vino en esa época. Y ese tipo se fue al piso. Sino que Dios nos llama, no al aislamiento. Ese cuentico de que no te doy la mano porque me contamino, no, para nada. Sino a la fidelidad dentro del sistema. El diablo hace presión para que nosotros nos salgamos de la fe en Cristo. Pero Dios nos está llamando, así como llamó a Daniel y a muchos más, a ser fieles en medio del sistema. Tercer punto clave teológico, la obediencia activa confirma la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Está activa o pasiva? ¿Crees en Dios? ¿Tienes hechos que demuestren que crees en Dios? Mire, yo cuando oro con Dios, le digo, tú no tienes excusas delante de mí, ni yo delante tuyo.
No puedes decir que no he creído, porque ahí están todas las obras que me dijiste que hiciera. Ahí está mi fe. Ahora espero que tú me respondas a la fe que he tenido en ti. ¿Sí ve que es diferente? La decisión que tomó esta mujer le demostró a Dios de que le creyó, una fe activa. Entonces dijo, esta es mía. Listo, punto. ¿Sí ve cómo es esto? Continuemos. Tercer punto, ojo aquí, nada es coincidencia. Tercer punto, el cordón rojo y la identidad cristiana. Cordón rojo, ¿por qué? Porque todo es simbólico dentro de la Biblia y profético. El rojo representa al Cordero de Dios, la sangre del Cordero de Dios. Y como les dije, Rahab creyó, demostró su fe a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Sencillo, que Dios la escogió para que perteneciera dentro del linaje de Jesús. Y dirás, ¿cómo? Dios nacer de una prostituta. Pues sí, ¿y qué? ¿Ah? Entonces, si perdonó a la prostituta, pues no nos va a perdonar a nosotros, por favor. O sea, ¿ya? Ahora, la tipología del cordón rojo es como les decía, el escarlata colgado en su ventana. Vámonos al tiempo del Éxodo, cuando Israel iba a salir de Egipto. ¿Acaso no dijo que sacrificaron un cordero y rociaran su sangre en las puertas y los dinteles, ventanas y demás? Ahí está la sangre del cordero. La gente no ha entendido. Lo único que nos libra del diablo, y escuche bien, lo voy a recalcar, reafirmar, subrayar, en fin, lo único que nos libra del diablo y de sus obras, que es matar, robar y destruir, lo único que nos libra de las desgracias y demás es la sangre de Jesús sobre nosotros. ¿Cómo va a estar la sangre de Jesús sobre nosotros? En la medida que obedezcamos la palabra de Dios. No es más. Eso de que venga yo le echo aceite, venga que le vendo el aceite traído de Israel, venga que el agua bendita, ¿dónde carajos está? Dice en el Antiguo Testamento que los ancianos vengan, lloren con aceite por los enfermos y sanarán. En este caso, el aceite es la representación de la presencia del Espíritu Santo de Dios, la relación. Y luego Jesús nos la menciona en la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían aceite, todas tenían lámparas, todas tenían Biblia, todos tenían presencia del Espíritu Santo de Dios. Todos eran vírgenes, se habían dejado limpiar. Pero ¿qué pasó? No todos tenían la comunión íntima, profunda con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no había tanta presencia. ¿Se ven cómo es esto? Es que esto es profundo, es tremendo, pero es necesario que nosotros demos a entender lo que realmente la palabra dice. El cordón rojo fue visible, público, específico y no negociable. ¿Qué significa? Que Dios quiere que nosotros vivamos un cristianismo verdadero. La fe privada sin testimonio visible no es modelo bíblico y no sirve. Si tú y yo somos agentes de Dios escondidos, no sirve. Ahora, ¿tengo que andar con un megáfono publicando que yo soy cristiano o pastor? Para nada. Mis hechos deben gritar de quién soy y a quién pertenezco y para dónde voy. El creyente actual se enfrenta a la presión para silenciar convicciones, diluir doctrina, adaptarse culturalmente. Como les dije y les he mencionado, tanto en mi libro, como en la tesis de magíster, como también dentro incluso de Asmiser, estaba hablando por el WhatsApp, que lastimosamente nos encontramos con una hermenéutica contemporánea. ¿Qué es la hermenéutica? La interpretación, el arte de interpretar los textos, sobre todo los sagrados, porque la hermenéutica la encontramos en diversas áreas, ciencias y demás, ¿ya? Pero, en este caso encontramos
que este arte para interpretar los textos se ha venido corrompiendo, lastimosamente, por una doctrina contemporánea en que la verdad es relativa, de que no le digas esto porque se ofende y no vuelve a la iglesia. No prediques de tal manera porque entonces nos daña. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Porque trata de diluir la doctrina pura y verdadera de Dios, que dice que sin arrepentimiento no alcanzamos misericordia, que dice que es necesario que nos volvamos a Dios, que Dios nos está pidiendo el corazón, que nos menciona que lo malo es lo que sale de nuestros corazones, no lo que está fuera de ellos, y que nos lleva a adaptarnos a la cultura, a vivir por cultura, así como vivió Sara, que vivió por cultura, no por fe, así como vivió la esposa de Lot, que se volvió en una estatua de sal, porque volteó a mirar atrás, porque no tenía fe. El cordón rojo hoy representa la confesión pública de Jesús. Pero no es decir yo soy cristiano por decir yo soy cristiano, es vivirlo. ¿Cuántos que conozco que dicen yo soy cristiano? Y eso, mejor dicho, vayan a ver esa vida terrible, horrible. Una vida coherente, santidad visible, valentía espiritual. Si no, no sirve de nada. Continuemos. Cuarto punto. Rahab y la misión de la iglesia. La he fragmentado en 3 subdivisiones. Y aquí nosotros vamos a encontrar esto. Rahab hizo 3 cosas que la iglesia debe hacer hoy. El primero, creer antes del colapso, creer sin ver. Nosotros debemos discernir los tiempos. Ya las profecías se están cumpliendo. Mira lo que está pasando. Medio Oriente, Israel, Estados Unidos contra Irán. Lo que está pasando aún en Latinoamérica, Venezuela, Estados Unidos. Lo que está pasando en Europa, Rusia, Ucrania, en fin, etcétera. Oiréis de guerras, dijo el Señor, y rumores de guerra. Habrán brunas, en fin, etcétera. Pero este es el inicio de principios de dolores de parto. Y hay muchas cosas que están describiendo la venida del anticristo, porque el diablo copia todo lo de Dios. No puede dar nada diferente, sino copiar y copiar. Y no puede dar ni vida espiritual, ni tampoco los frutos del Espíritu Santo de Dios, porque no los tiene. La iglesia debe tener discernimiento profético, no fechas, sino sensibilidad espiritual. Por eso Jesús dijo, vosotros al ver el cielo dice, va a llover, ¿no es cierto? Al ver el árbol dice, ya viene el tiempo de cosecha. Así también hay que discernir los tiempos. Segundo su punto, intercedió por su familia, no pidió solo por ella. Nosotros debemos dejar esa oración tan egoísta, narcisista, tan, ¿cómo podría decir? Tan insípida de bendice, me ayuda, me vivifica, Eso no sirve, no sirve. Ya salgamos de la influencia del príncipe de la potestad del aire. La salvación es personal, pero el impacto debe ser familiar y comunitario. La iglesia no existe solo para sobrevivir, existe para rescatar. Entonces, mira a los que Dios te pone alrededor. Están bien perdidos y Dios los quiere salvar a través de tu vida y de mi vida. Pero nosotros no somos ni chicha ni limonada, como dicen, ¿no? Estamos con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Entonces, finalmente dice el Señor, a los tales los vomitaré a los tibios. Tercer subpunto, cambio de lealtad. Rahab traicionó el sistema corrupto para alinearse con Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Dice, demuéstrame tu fe, muéstramela, demuéstramela. No es que cristiano, cristiana, y andas adulterando. Cristiano y cristiana andas fornicando. Cristiana y cristiana. ¿Cristiana o cristiano en la semana? Llega el fin de semana y te levantas la bata y allá en discotecas, dele y dele y dele. No, así no. O eres o no eres. La decisión es tuya. El pastor no te ve. Tú estás en otra ciudad, en otro país. Yo estoy demasiado ocupado.
con todo lo que Dios me tiene haciendo, los estudios que Dios me tiene haciendo y demás, sirviéndolo y demás. No tengo tiempo para irte a revisar tu vida. Es entre tú y Dios. La iglesia hoy enfrenta una pregunta crucial. Llego aquí. Estas preguntas es para que nos las hagamos nosotros. Porque Rahab, ella sí responde estas preguntas con sus hechos. Y realmente todo favorecía hacia Dios. ¿A quién perteneces realmente? ¿A Dios o al diablo? Mira tus hechos. Nadie te está juzgando. No estás al lado de alguien que te diga, sí, yo sí le decía. No. Dime, ¿qué dicen tus hechos? ¿A quién perteneces? ¿A Dios o al diablo? ¿A la cultura? ¿A la opinión pública? ¿A la presión política? Uy, en este tiempo que todo el mundo está frío y hasta las iglesias se inundaron de política. ¡Qué pereza! ¿O al reino de Dios? ¿A quién pertenecemos? Es importante respondernos esto. Pregúntate. Pregúntate. No sientas que yo te estoy juzgando, te estoy acusando. No. Pregúntate tú y respóndete tú mismo o tú misma. Continuemos. Quinto punto. Identidad redimida. Rahab, pecadora redimida. Y eso es lo que Dios quiere. Hombre, si vamos a ver el contexto social, Rahab era una prostituta. Un rol marginalizado y estigmatizado dentro de una sociedad. Era como andar con una letra escarlata, marcada para toda la vida. No podía decir, che, o sea, Dios, che, por favor, o sea, te ganaste la lotería conmigo. No. Entonces Dios diría, uy, qué vergüenza, una prostituta, pero Dios no es así. ¿Ah? Sus hechos cambiaron su realidad de vida y pasó a la historia. El mismo Dios la exaltó. Rahab pasó de ser marginada social, mujer marcada por su pasado, ciudadana de un, ¿cómo podría decir? Alguien que ya está condenada. O sea, imagínese, uno no va a decir, me casé con una prostituta. Para nada, ser bobo. Porque ¿qué le puedes pedir a ella? Nada de lo que no haya hecho antes. Le va a ser infiel. Entonces, pasó a ser parte del pueblo de Dios. Madre en el linaje mesiánico de Jesús de Nazaret. Heroína de la fe en Hebreos capítulo 11. Y entonces Dios nos lleva una aplicación en este tiempo para la iglesia. La iglesia no es un museo de santos perfectos. Es un hospital de enfermos redimidos y transformados. El creyente no es definido por su pasado, sino por su pacto, por su relación con Dios. Ahora, ¿cómo está tu relación? Cada uno de nosotros tenemos que analizar esto, revisarlo. Y como sexto punto y último, la advertencia para la iglesia actual que nos hace Dios y nos trae 4 preguntas. Preguntas que nosotros debemos responder en nuestro interior. ¿En qué áreas seguimos siendo ciudadanos de Jericó? O sea, ¿en qué áreas seguimos obedeciendo al diablo y no a Dios? Segunda pregunta, ¿nuestra fe es visible o secreta? Tercera pregunta, ¿nuestra familia, ojo aquí, nuestra familia está bajo la cobertura de la sangre de Jesús? O sea, el cordón rojo, como estuvo Rahab y su familia. Y por último, ¿hemos cambiado realmente de lealtad? ¿Seguimos siendo leales a nuestra carne, a la influencia social? ¿Estamos siendo leales a la Biblia y sus principios? Son preguntas que nos confrontan, que nos llevan a ver la verdad
que hay en nosotros, no una verdad aparente. Sí, yo me congrego yo me congrego con el pastor, el profeta. No, yo voy a Shaddai Ministerio Profeta. Sí. Yo me congrego. Yo escucho todas las predicaciones. Eso no nos está hablando la palabra de Dios. Nos está diciendo quiénes somos a la luz de ella, ante los ojos de Dios. Pero yo te invito, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea glorificado. Papito Dios, en esta oración, te pido que nos ayudes. Te pido, Señor, que traigas tu presencia sobre nosotros. Señor, ayúdanos para que podamos ser coherentes y vivamos conforme a tu palabra. Para que se queden estas enseñanzas claves en nosotros, Señor. Que tengamos una fe transformadora. Que vivamos en la gracia y esta cubra nuestro pasado. Que el valor de la obediencia sea activa, Señor. Que tengamos una obediencia activa a tu palabra, Señor. Que seamos de influencia social con nuestro testimonio, con nuestros hechos y aún con nuestras palabras. Que tengamos visiblemente a tu Hijo Jesucristo impregnando nuestras vidas. Hoy te pido que nos perdones. No hay uno de nosotros que no haya pecado. Perdónanos y llévanos realmente a conocerte, Señor. Yo te pido que quites de la mente de la gente, del corazón, ese engaño que pone el adversario y que pone el corazón mismo, que es el que se necesita estar visiblemente en un lugar físico, o es necesario de ver que tú obres para poder tener fe. Que quitemos todo eso, Señor. La fe viene por el oír, dice tu palabra, y el oír la palabra de Dios. Y aquí estamos oyendo tu palabra. La fe sin obras es una fe muerta. No necesitamos un lugar de 4 paredes, Señor, para poder vivir cristianamente. Y tampoco necesitamos que el pastor o los hermanos de la iglesia estén como perritos falderos ahí mirando a ver qué hacemos para poder vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Quita esa religiosidad tan marcada en esta sociedad, Señor. En nuestros corazones, Señor. Para andar conforme a tu voluntad, agradándote día y noche, noche y día. Y en esta hora te pido, Señor, que reprendas. Dile así: Jesús, por favor, reprende duramente a Satanás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.